Claro, un poco perdido por cuestiones técnicas, pero gracias a Dios, hoy, 10 de noviembre, lunes, estoy de regreso con ustedes para contarles maravillas de mi pasado. Con mi madre, he conversado mucho con mi madre, pero hoy voy a hablarles acerca de mi pasado desde el punto de vista de entretención. Sí, claro, habían actividades que yo realizaba en mi casa, pero también habían otras que yo realizaba aislado de mi casa. En el fondo se ve un árbol de Navidad, sí, ya llegó la Navidad a mi hogar. Yo digo mi hogar, ujú, claro que sí, ya llegó la Navidad a mi hogar y saben que ustedes que es uno de los momentos más hermosos del año. Yo trato de vivirlo al máximo, porque para mí diciembre demora a ser 25 de diciembre. Ya después lo que es 26, 27 y 28, etcétera, ya no es diciembre. Porque donde yo vivo culturalmente, después del 25 de diciembre viene es carnaval. Vivo en Barranquilla. Mi juventud, mi niñez era muy bonita. Fue muy bonita porque la televisión me entretuvo mucho. La televisión me entretuvo mucho. Hay unos programas que me encantaban muchísimo. Vamos a comenzar por los sábados. Los sábados eran muy especiales para mí porque eh, teníamos televisión a color. Ya no teníamos televisor en blanco y negro, ni era un televisor viejo, sino era un televisor a color. Marca Crown, tenía tres bolitas de colores. Lo compró mi hermano Jesús con mi hermano Roberto. ¿Por qué era muy bonito? Porque yo me levantaba temprano. Yo siempre he acostumbrado a levantarme temprano. Me levanto tipo 5 de la mañana y actualmente me levanto a las 4 de la mañana, 3:30, 4 de la mañana. Bueno, los sábados, tipo 7 de la mañana, daban Tierra de Gigantes, una creación de Irwin Allen. Oiga, qué programa para gustarme a mí. Entonces, Tierra de Gigantes, ya ustedes la conocen, cuentan la historia de un viaje que salió de Nueva York o de Washington con destino a Londres, pero se pierde en el espacio. Y al perderse en el espacio caen en un mundo paralelo, pero de gigantes. Y a mí me gustaba muchísimo por los efectos especiales que tenían, por la manera como jugaban con la cámara. Eso me cautivó. ¿Por qué estoy diciendo yo esto? Porque en esta época es que yo nuevamente vuelvo a ver los capítulos y uno ve eso, pero en la edad que tenía yo, 14 años, 15 años, eso era maravilloso. Era maravilloso ver cómo ellos siempre luchaban por, por sobrevivir, lo que utilizaban, los cartuchos de hilo, las tenazas, las, los ganchos de ropa, ¿ya? Las tenazas, los baby pin, las tenazas. Y todo eso era, no, las nodrizas, sí utilizaban las nodrizas. Entonces todo eso era maravilloso y además a color. Después de eso venía Viaje al fondo del mar. Oiga, maravilloso. El viaje al fondo del mar, siempre luchando contra los monstruos. Me gustaba mucho, me gustaba mucho. Mire, Tierra de Gigantes. Después de 8 a 9, Viaje al fondo del mar. De 9 a 10, El túnel del tiempo. El túnel del tiempo. Esa sí era buena,
porque eran dos jóvenes que viajaban a través del tiempo en un túnel creado a escondidas por el gobierno de los Estados Unidos. Pero lo bueno es que cuando ya iban a ser asesinados o le iban a hacer algo, desaparecían. Y lo bueno era que cuando regresaban, estaban en otro mundo y la situación era peor. Pero ¿qué era lo bueno? Que quedaba en continuará, pero ese capítulo no comenzaba, el nuevo capítulo no comenzaba ni terminaba, sino que uno quedaba como, hey, ¿qué hubiese pasado? Hey, ¿qué hubiese pasado? Yo recuerdo uno, ellos estaban como en Hong Kong, en la China. Como siempre, se encontraban con una muchacha bonita, la muchacha bonita tenía problemas, y ellos comenzaron a ayudarlos, pero los enemigos de la muchacha hermosa, que era la protagonista ahí, comenzaron a atacarle y cuando ya los iban a asesinar con sus espadas y todos los demás, con sus sables, se van y aparecen rodeados de apaches y de chichenes, de indios en los Estados Unidos. Ahí esa acción demora como 2 o 3 minutos y ahí, ¡pum!, termina. Y lo bueno era que todo el mundo esperaba el próximo sábado, pero uno sabía que el próximo sábado no iba a continuar la película de los vaqueros, sino una nueva. Eso era muy bonito. Y a mí me encantaba. Eso es el programa los sábados. En la mañana. Sábados en la mañana. Domingos en la mañana. Había uno que me gustaba mucho, que era Buck Rogers en el siglo XXV, con Lee Mayers. Vea esa película, esa serie. A mí me gustaba porque ahí mostraban cosas que iban a suceder en el siglo XXI. Buck Rogers en el siglo XXI, perdón, siglo XXV no, en el siglo XXI. Estamos en el siglo XXI. Será en el año 80. En la tarde había una serie de televisión que se llamaba TJ Hooker, TJ Hooker. Era un policía de Los Ángeles, que tenía muchos problemas. O sea, enfrentaba situaciones. Enfrentaba situaciones. Esa me gustaba a mí mucho, TJ Hooker. En los domingos estaba Chips, Patrulla Motorizada, con Larry Wilkins y Eric Estrada. Oiga, buenísimo ese programa. Buenísimo ese programa. O sea, estamos hablando acerca de los fines de semana. En la noche, en la tarde de los sábados daban la familia Ingalls, que en inglés se llama La Pequeña Casa en la Pradera. Era una serie con muchas vivencias, con muchas historias enternecedoras, que, que era muy bonito porque uno aprendía muchísimo de las enseñanzas de cómo los Estados Unidos, el oeste de los Estados Unidos, comenzó a poblarse. Protagonizada por eh, Michael Landon, Melissa Gerbert, Melissa Sue Anderson, a Lindsay, no recuerdo el nombre. O sea, mire cómo me sabía yo los nombres por el intro. El intro era muy maravilloso, que ese intro lo utilicé yo hoy en uno de los mensajes que yo coloqué en WhatsApp. La competencia de de la familia Engels para mí era los Waltons, que la daban, creo que eran los sábados en la noche o los viernes en la noche, que era la historia de una familia, la familia Waltons, cómo sobrevivieron a la Gran Depresión del año 30 en los Estados Unidos. Y lo más bonito que quedó marcado, que me marcó a mí para siempre, era que cuando ya iban a dormir, como todos dormían casi en el mismo cuarto. Buenas noches, mamá. Buenas noches, papá.
y contestaban los padres, buenas noches, hijo. Iban diciendo los nombres. Eso era muy bonito porque mostraba la unión familiar que se ha perdido mucho. Esto, la tecnología, ha acabado con esa unión familiar. Entonces estaban los Waltons, que me gustaban muchísimo. Los domingos en la noche estaba Different Strokes, que se llamaba aquí en Colombia Blanco y Negro. Blanco y negro con tres personajes. Dana Plato es la que recuerdo yo porque Dana Plato era mi amor platónico. Y estaban los dos muchachos que en este momento no recuerdo los nombres, pero Dana Plato sí. La historia de un señor blanco que adopta dos niños negros con su hija. O sea, tratando de suavizar, de limar la cuestión del racismo en los Estados Unidos, que es muy fuerte. Entonces, ese programa a mí me gustaba muchísimo porque era divertido. Era algo así parecido como que de Fresh Prince y combinado con, es un programa que le gustaba mucho al hijo mío, que eran dos muchachos morenos que vendían pizza, vendían hamburguesas, tenían como una tienda, que ahora mismo se me escapa el nombre que lo tenía apuntado aquí, no encuentro los apuntes. Ahorita recuerdo y les digo. Entonces era algo parecido, pero sí, después de Blanco y Negro vino Tres en compañía con Jack Reader y Susan Summers, donde actuaba el que después trabajó en un programa que se llamaba Knots Landing, que era muy, pero muy bueno, que era muy bueno. O sea, los programas de antes tenían algo que hacían que la gente se conectara y se quedara pegada al televisor. Yo me pongo a ver la televisión de hoy en día y no tiene esa chispa, no tiene eso que hace que tú te quedes pegado. Como Plaza Sésamo. Yo recuerdo Plaza Sésamo. Yo comencé a ver Plaza Sésamo en blanco y negro. Y cuando Carlos Castro, que fue uno de los primeros que tuvo televisión por mi casa, nos invitó a ver, nos invitó a ver dos programas que daban en las tardes, todos los días. Daban Tarzán, el Rey de los Monos. Yo siempre lo he visto en blanco y negro. Y la primera vez que lo vi ahí fue a color. Muy bonito, se veía. Oiga, es como cuando tú eres ciego y te dan la visión. O sea, todo es maravilloso. Y él siempre, Carlos Castro siempre llegaba a mi casa y decía, estaba viendo a Archibaldo con su nariz morada. O sea, era como que algo para picarnos a nosotros. Yo estoy viendo a Archibaldo con su nariz morada y ustedes aquí no lo ven. Algo que yo digo, me atrevo a decir en este momento que era humillativo, pero al mismo tiempo no era humillativo, pero sí marginal. Entonces él nos decía eso. Y yo fui allá, lo vi, no entré, me quedé de lejos, lo vi en un televisor pequeñito, televisor pequeño, pero yo digo que entre más pequeño era el televisor, más nítido eran los píxeles y los colores. Entonces, en la tarde, todos los días, estaba Tarzán, el rey de los monos, que me gustaba muchísimo. Estaba Plaza Sésamo ya en colores, con Betty y Enrique, que yo en este momento me lo pongo a ver en YouTube, es muy bueno. Vaya, es algo, los creadores que hicieron Plaza Sésamo tenían una manera de enseñar muy hermosa, muy hermosa, muy hermosa.
Entonces, ese era el programa que estaban ahí. A mí me marcó en Plaza Sésamo ellos tenían como que documentales filmados en la calle de 1 minuto o 2 minutos. Ellos, hablaban de, oye, ¿cómo va? Lo bueno, y mostraban las calles de México, pero en blanco y negro. Y ustedes saben que anteriormente cuando se grababa en la calle se notaba que era grabado en la calle. O sea, era muy bonito eso. Y hay una actividad que yo no he podido encontrar ese sketch donde dice jabón para lavarse las manos, la cara, todo el cuerpo, jabón. O sea, eso no lo he encontrado. He encontrado muchos del Conde Contar y todo lo demás, el monstruo come galletas, pero eso no lo he encontrado. Entonces, estoy hablando de los programas que a mí me llamaban muchísimo la atención. Retrocediendo, como hace García Márquez, estaba Vareta con Robert Black. Vareta era muy, muy bueno. Es que los programas policíacos que daban anteriormente eran buenos, Las calles de San Francisco con Michael Douglas, eh, Vareta, Quincy, el doctor Quincy, estaba Barnaby Jones, que era un policía, Barnaby Jones. O sea, eran programas que a ti te atrapaban. Los viernes daban El hombre nuclear con Lee Mayers y daban La mujer biónica, ya, con Jamie Summers. Eran unos programas espectaculares que los sacaron en Comic, lo sacaron en los muñequitos. Yo solamente compré El hombre nuclear, el número uno, donde se accidenta él en el avión. Estoy hablando nada más de los sábados, viernes y sábados. Y estaba los sábados a la 1 de la tarde, 1:30, lo daban El hombre increíble con Bill Bixby y Lou Ferrigno. O sea, nosotros éramos de sentarnos desde las 7 de la mañana en el televisor, vea, y usted de ahí no se despegaba. Usted de ahí no se despegaba. Yo más o menos tenía 13, 14 años, había unos programas cuando yo tenía 10 años, 9 años, que se llamaban Los Invencibles de Nemesis, que era muy bueno. No, señores que tenían poderes mentales. Eran de los sábados. Los domingos sí, eran ya como que algo familiar, que a mi papá le gustaba mucho lo que era Naturaleza con Gloria Valencia de Castaño, dirigida por Álvaro Castaño Castillo. Muy bonito. Muy bonito, que eso fue lo que enseñó a mi hermano Jesús María de la Maldonado, que compró una colección de enciclopedias Salvat de los animales. Me dolió mucho porque por un descuido de él, no estar moviendo los libros, le cayó Comején y los destruyó totalmente. Eran en pasta dura, eran muy buenos. Estaban eso, retrocediendo muchísimo atrás. Está la isla de Gilligan, que era muy buena, eran los sábados. Tarzán con Ron Ellie, muy bueno. Estaba una versión de Superman con George Reeve. Mire, George Reeve fue el personaje que hizo Superman en la televisión, que tuvo muchísimo éxito. Que hay una historia donde dicen que un niño llegó y le preguntó que si él era Superman y él le dijo que sí era Superman. El niño sacó un arma, de verdad, y le apuntó para dispararle. Porque el niño decía, como tú eres Superman, tú recibes un disparo. Entonces, vea, George Reeve, y después en la televisión salió Christopher Reeve. O sea, la similitud en los nombres. Existió la serie de Batman, a mí no me gustó mucho. No sé por qué, pero no. Era porque cuando ellos le pegaban a los criminales, hacían como si fueran caricaturas. ¡Pou! Salía, ¡pou! ¡Bang, bang! O sea, no sé. Me veía con mi padre, Virgilio de la Hoz Nieto, La Mujer Maravilla, porque él estaba enamorado de
de la Mujer Maravilla, que en su identidad secreta es que ella era Diana Prince. Ella estaba enamorado de la Mujer Maravilla. Era el amor platónico de mi papá. Tenía buenos gustos. Le gustaba Linda Carter. Le gustaba Linda Carter. Después, las cosas fueron cambiando. Ya. Después las cosas fueron cambiando. Y recuerdo a mi mamá, a mi madre, Carmen Maldonado Torné, que a ella le gustaba un programa de Compre la Orquesta y el precio es correcto. Estaba Rafael Escola, estaba Marcelo Cezanne y estaba la chinita, que le decían Yosito. Vea, ese programa yo creo que fue uno de los más hermosos. Primero hermoso, ¿por qué? Porque entretuvo a mi madre. Mi mamá se quedaba. ¿Y saben el por qué? Porque así como mi papá se enamoró de Linda Carter en La Mujer Maravilla, mi mamá se enamoró de Marcelo Cezanne. Y yo le preguntaba, ¿a usted le gusta Marcelo Cezanne? No, que no sé qué. Pero él se reía muchísimo con Rafael Escobar. Le pidieron el precio es correcto. Sí, fue cambiando ya, pero entonces ya no le gustaba. Ya ella no le gustaba. Yo no sé por qué. Si los programas tienen tan buena acogida, ¿por qué los cambian? Yo creo que los cambian o los retiran del aire en el momento más bonito para que les quede en la memoria. Claro, ya el Chavo era algo aparte, el Chavo lo daban los martes, lo daban todos los días a las 6:30, pero lo daban por el canal A, y el canal A era muy difícil que entrara, muy difícil que entrara. Entonces, eso era la televisión. Cuando estaba joven, cuando estaba muy pequeño, daban Johnny Quest con el doctor Bento Quest, Ray Bannon, Hachi y Bandido. El programa que yo más recuerdo de Johnny Quest era cuando había una bola negra que tenía un ojo, era una araña y era indestructible. Era indestructible. Eso me marcó a mí. Ese programa me marcó. Ese programa me marcó. Como el de los Picapiedras. Los Picapiedras me marcó muchísimo un programa que era cuando Pablo y Pedro construyen como un helicóptero y comienzan a volar. Iban aquí, iban allá, iban aquí. Eso. O sea, esos son los programas que me marcaron a mí, así como también estaba los Jetson, que se llamaban aquí los Supersónicos. En los Jetson eran en mi época lo que es o lo que fue los Simpsons. Ellos mostraban todo lo que iba a pasar. Y yo recuerdo que cuando eh, la señora Sónico iba a ir donde el médico, o sea, le daban la cita virtual y ella se ponía a hablar con el médico por televisión. Y yo me quedaba mirando como que, eso será verdad. Y eso irá a pasar. Claro que pasó en la época del COVID. Claro que sucedió. Entonces, y también recuerdo un pedacito donde ella quería hacerse un corte de cabello y comenzaba a hundir botones y a ella le salían los cortes que ella quiso, diferentes cortes con diferentes colores de cabello y diferentes estilos de cabello. Entonces decía, me queda bien, no me queda bien. Y es lo mismo que sucede ahora. Donde estaba el señor Sónico, la señora Sónico, Cometín, estaba la hija, no recuerdo el nombre ahora, y estaba el señor Espacial. Miren los nombres que le colocaban los mexicanos. El señor Espacial era el jefe de George. Y en los Picapiedras era el señor Rajuela, porque ellos rajaban piedras caliche. Entonces era muy, muy bonito. Entonces, eso, bueno, había muchísimos programas.
pero esos fueron los que captaron mi atención y los que me marcaron a mí, los que me marcaron a mí la, la niñez, la adolescencia y parte de mi juventud. Después yo me fui alejando de la televisión poco a poco porque me enamoré y yo me enamoro, uf, me da rabia conmigo, yo me enamoro, me entrego totalmente, me vuelvo nada, entonces no. ¿Cómo me entretenía yo con dos canales? Recuerdo mi padre veíamos en blanco y negro en el televisor viejo que teníamos nosotros el primero, Animalandia con Pacheco. Si lo tiene, tráigalo. Si tiene una plancha vieja, tráigala, que aquí le damos eh, unos paquetes de gelatinas heladas. A mí gelado nada. Traiga su loro, que si el loro dice a mí gelado nada, le daban X cantidad de dinero y le daban gelatinas heladas. Y llegaba Perdito Tuerquita y bebé a hacer las delicias en blanco y negro. Oiga, qué cosa tan maravillosa. Por eso era que mi abuela decía todo tiempo pasado fue mejor. Y sí, señor. ¿Por qué todo tiempo pasado fue mejor? Porque la juventud, cuando uno es joven, uno disfruta al máximo todo. Porque es joven y es fuerte y es resistente. Si Roberto Gómez Bolaño estuviera vivo, diría, todo tiempo pasado fue mejor, claro, porque cuando él empezó a hacer el chavo, él podía brincar, él se tiraba de la ventana, caía aquí en el piso, se tiraba por el tobogán, con Don Ramón se daban vueltas. Pero a medida que fue pasando el tiempo, ya el cuerpo no le daba. ¿Ok? Entonces era eso. A mi madre la vi sentada en el televisor 3 veces. Primero, cuando se vio un sábado en la noche con mi padre la serie Una mujer de ser en conducta. Segundo, cuando se vio con mi padre La mala hora, con el cacique Miranda. Tercero, cuando se vio la serie El Siete Mujeres con Jaime Saldarriaga. Y por último, La ñapa, cuando se vio el programa eh, Compre la Orquesta con Scola, Marcelo Cezanne y Osito. O sea, mi madre tenía unos gustos espectaculares, porque esa película No mujeres de ser en conducta es buenísima. Yo la recuerdo y fue muy buena. Me acuerdo del final que ella termina sola en una pensión en los patios así, una vecindad de Bogotá. Bueno, el cacique Miranda, el Siete Mujeres, sí se veía, pero siguió siendo el rey de la adaptación de David Sánchez Juliado con Carlos Muñoz, pero ella no le vendió mucho. Solamente por las canciones, porque ella me decía, no, pero eso no es así. Yo que vi las películas de Pedro Infante, de José Alfredo Jiménez, de Antonio Aguilar, no, eso no es así. Entonces, esas son las cuatro. Jóvenes, comenzando en Tierra de Gigantes y pasando por los supersónicos, el hombre increíble, Chips, Patrulla Motorizada, Vareta, terminamos con Yo Si Toco, que era el programa favorito de mi mamá. Un placer haber conversado con ustedes y espero que les guste esto. No me acordé del nombre de la película que le gustaba a mis hijos, porque ya con mis hijos ya es otra historia. Es otro, desde otro punto de vista, los programas que ellos se veían. ¿Ok? Ya me acordé. Gracias a Dios tengo una mente todavía. Kenan y Kel. Kenan y Kel. Loquitos. Perdón. Bueno, jóvenes, me encantó mucho haber conversado con ustedes y nuevamente he vuelto acá. Bye bye.